sé si estés de acuerdo conmigo, pero me parece que este tipo de espectáculos deben de ser analizados desde no nada más el punto de vista legislativo. Me parece que debería de llevarse a cabo mesas de análisis, estudios como los que tú has realizado, donde se involucre la academia, los sociólogos, los mismos gobiernos, para poder crear desde mi punto de vista marcos regulatorios acordes a la realidad. Este tipo de actividad tendría que regularse. En ese sentido, yo creo que el striptease masculino sirve más bien como yo te decía, como referencia para regular otros ámbitos que sí son urgentes. Y sobre todo porque a partir de ahí se puede aprender mucho para saber cómo regular estos otros ámbitos. Eso sí habría que decirlo. Tenemos tiempo de conocernos y recordarás que hemos coincidido en algunos otros espacios. Yo estoy convencido que el erotismo es parte inherente de los humanos, ¿no? Y tanto quienes presentan el espectáculo como quienes acuden, pues de alguna manera van a disfrutar, ¿no? A explayarse de ese erotismo. Y eso creo que como sociedad no se ha querido reconocer que ahí está. Por otra parte, me parece que esta evolución de la diversidad está obligando a que se voltee a ver. Tú hace ratito decías, bueno, pues es que ahora hay strippers para mujeres, strippers para hombres, strippers para la comunidad lésbico-gay, y lo mismo pasa con las bailarinas eróticas, ¿no? Y eso creo que hay que aceptarlo, hay que reconocerlo, y hay que ponerle atención para que no se desborde. Por otra parte, también creo que hay que ir quitando ciertas etiquetas, esos estigmas. Lo que tú mencionabas, ¿no? Me parece que la mujer sigue estando en desventaja, a pesar de todo lo que ha ido conquistando, toda esa lucha que ha emprendido y que le ha permitido tener estos reconocimientos, hasta el día de hoy, al menos en estas áreas, en este tipo de industrias, pues sigue en desventaja. Y eso no puede ser. Por otra parte, también creo, y como tú lo decías, pues que haya otras acciones o conductas que están ligadas con el entorno que también ponen en riesgo esta actividad y a las personas. Tú cuando iniciaste esta charla mencionabas que hoy la inseguridad es parte de la problemática de la noche, ¿no? Que la acecha. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, yo iría más allá de esa inseguridad de salir a la calle, que te asalten. Me parece que hoy los lugares y las personas que acuden a ellos, tanto trabajadores como parroquianos, pues están al acecho de esas organizaciones criminales interesadas que haya un consumo de sustancias prohibidas que terminan por afectar, pues no nada más a los negocios o a la imagen de la industria, sino a las mismas personas. Y en este orden de ideas, yo te preguntaría, Gilberto, ¿qué hacer? Desde el ámbito legislativo, desde el ámbito del ejecutivo, yo te diría que incluso hasta del ámbito empresarial. Yo estoy convencido que los negocios deben de ser los primeros en llevar a cabo un ejercicio de autocrítica y decir qué están haciendo mal, qué les falta por hacer y que sean ellos quienes impulsen la creación de estos marcos a través de ese acercamiento con el legislador. Me parece que en México no hay esa práctica, como tal vez en Estados Unidos, donde representantes de los sectores acuden a las cámaras a dejar planteadas cuáles son sus inquietudes. Aquí me parece que no lo hay. En primera, bueno, el perfil del legislador mexicano, no sé si estés de acuerdo conmigo, deja mucho que decir. Llegan a las cámaras aquellos que son simpáticos, que son populares, que no conocen de los temas. Y una vez que están ejerciendo esa función, se empoderan, me parece que se asuman como poseedores de la verdad absoluta, no quieren escuchar, y eso hace que los marcos dejen mucho que desear. Y por otra parte, pues dependiendo del perfil del gobierno en turno, que sea de una orientación u otra, también depende de la política pública. Me parece que la política pública es de contentillo y eso no ayuda. Repito, entonces me gustaría saber desde tu visión, desde tu conocimiento, qué hacer para que esto cambie. Yo creo que lo dices muy bien.
Eh, Desafortunadamente no toda la gente y mucho menos los legisladores tienen claridad en eso. Habría que decir varias cosas. Por un lado, no intentemos regular cosas en donde no hace falta regular nada, ¿no? Pero eso no significa que los gobiernos, que el Estado no tenga la capacidad de reflexionar, de preguntarse y generar política pública en términos de qué tipo de sexualidad erótica, qué tipo de eroticidad, qué tipo de mercado sexual, de mercado erótico quiere promover a, a sus ciudadanos y ciudadanas. A mí me parece que tiene que tener una mayor capacidad y por lo menos una mínima inquietud por acercarse a estos temas. Estaba pensando la primera vez que fuimos a Canadá a trabajar. Bueno, como tú sabes, hasta ahora, afortunadamente, los mexicanos no requieren visado para ir a trabajar, bueno, para ir a hacer turismo a Canadá. Para trabajar es otra cosa. A nosotros nos había contratado una agencia venezolana que quería mandar strippers a Canadá, pero quería strippers que tuvieran un mínimo de profesionalismo en el tema. Entonces, fuimos al consulado de Canadá aquí en México, y fíjate tú que fue muy curioso, porque para sacar una visa como artista de striptease, teníamos que llevar un video en donde demostráramos qué tipo de espectáculo estábamos ejecutando. Y ya cuando hablé más de cerca con los funcionarios, ellos me decían que Canadá lo que quería promover era un espectáculo más profesional. Y yo decía, bueno, es que me parece que a todas luces es lo correcto. Y no nada más desde el Estado, sino desde el mercado. O sea, si tú incorporas profesionales al fútbol, pues lo haces con el ánimo de agregar valor a este tipo de deportes y espectáculos. Lo mismo debería de ocurrir con este otro tipo de prácticas. Entonces, en el caso de México, bueno, esto ni sus luces, ¿no? O sea, esto no se tiene ni idea. Pero debería de ser así. En el caso de Estados Unidos, lo que ocurre es que hay tanta demanda y hay tanta oferta que en realidad no les ha hecho falta. Pero Canadá y Australia son casos paradigmáticos. Inglaterra es otro caso paradigmático, porque ahí tú tendrías que tener claridad de qué tipo de espectáculo quieres generar. Por ejemplo, es el mercado, es la demanda lo que hace que los strippers masculinos en México no se desnuden integralmente. ¿Por qué? Pues porque a las mexicanas no les parece más atractivo un hombre con el falo erecto que un hombre en boxer y con el torso desnudo. Me parece que además las mexicanas, las latinas, exigen un performance más profesional. Es decir, a diferencia de los hombres que van y quieren que la mujer, si se sabe subir al tubo, no sabe subir al... El chiste es que enseñe el culo y que tenga mucho culo, y que si la cinturita, y que si, bueno, es un poco más instintivo, ¿no? La demanda de los hombres no están pensando en eso, pero las mujeres, afortunadamente, bueno, están esperando otra cosa. Entonces, es la demanda la que exige que el performance de los hombres sea más profesional y vaya más allá de quitarse la ropa. En ese sentido me parece que solo para mujeres sí agregó valor, porque fue todo una producción escenográfica grupal que hizo que el espectáculo fuera simple y sencillamente más profesional, ¿no? Y que saliera más allá de esos lugares. Si no mal recuerdo, ustedes se presentaron en teatros, en auditorios. A mí me tocó trabajar en bares, pero en estos bares eran las más coreografías y eran coreografías muy bien montadas. O sea, había algo que ofrecer. Y a mí me parece que quienes iban a estos recintos salían bastante complacidas, se vendían fotos, este tipo de cosas. Bueno, esto se puede porque la demanda así lo exige.
¿Me explico? Entonces, el mercado mexicano ha sido bastante noble, incluso para las mujeres, pero la ceguera de los hacedores de las políticas públicas no ha permitido profesionalizar más este mercado. Entonces, tendrían que haber un reglamento mínimo, ¿no? En donde se dijese, bueno, en zonas de playa, por ejemplo, va a haber un tipo de espectáculo de este tipo, en ciudades en donde este tipo de recintos estén en la periferia, el reglamento exigiría este otro, o sea, permitiría este otro tipo de espectáculo. Y fíjate que curiosamente, cuando el striptease masculino fue más profesional, es cuando el mercado del table dance femenino estaba en su cenit. ¿Por qué? Porque eran sobre todo las bailarinas eróticas quienes eran las mejores y más exigentes clientas. Como ellas también bailaban, ellas estaban esperando que tú tuvieses un físico eh, bastante bien logrado, por un lado, y por otro lado estaban esperando y exigiendo un espectáculo de verdad. Cuando empieza el declive de este mercado, eh, eso no supone que haya menos strippers, porque hay más oferta a raíz del mercado venezolano. Ahora hay muchos venezolanos bailando en México. Eh, pero el tipo de espectáculo sí ha decaído. Es decir, ya no es tan exigente. Bueno, esto es importante, bueno, depende, pero como yo te decía, sí supondría diferentes reglamentaciones para las distintas zonas en donde éste opere, ¿no? No es lo mismo presentarte en una zona de playa o en la zona hotelera en Cancún que presentarte, no sé, en Puebla o en Ciudad de México o en León. O sea, supone distintas cosas. Ahí sí yo te diría que la valencia ideológica no ha servido de nada. O sea, tanto los gobiernos de derecha como de izquierda, o los que se dicen de izquierda, o los que se dicen de derecha, es lo mismo. O sea, estos temas de plano los han usado como botín político. Entonces por ahí uno sale con la novedad de que ahora nosotros les vamos a cobrar derecho de piso a las mujeres porque hagan esto. O sea, ocurrencia tras ocurrencia, pero esto no abona en nada. O sea, no ha habido ninguna discusión de verdad seria sobre estos temas. Y me parece que es importante porque México es un país muy turístico, por un lado, y por otro lado porque es una gran demanda. O sea, es un mercado muy noble, en el caso de México, que te permite construir una oferta muy profesional. Si tú ves hacia América Latina, pues las cosas no están mejor. Más bien, yo diría lo contrario. Pero esto no significa que estemos viendo a quienes están peor, sino que aprendamos de aquellos que han hecho bien las cosas, ¿no? Y que tú como Estado, tú como hacedor de las políticas, digas, es que a mí me interesa que las mujeres, o promover un mercado en donde las mujeres se eroticen de esta manera, eh, porque eso es más saludable para para la ciudadanía. Es decir, el erotismo es una sustancia importante en la sociedad. Eh, Minimizarla, esconderla, mimetizarla, no genera un bien público. Más bien es al contrario. Dejar todo a las fuerzas del mercado, que es como ha estado ocurriendo, pues lo único que permite es que se generen distintas externalidades y que esto contribuya a descomponer un mercado más amplio, cuando estábamos hablando, sobre todo en el caso de las mujeres strippers, en donde, en donde sí se ponga en tela de juicio y sí se lastime la dignidad de las personas. Y más allá de eso, en donde además se acerca a otro tipo de expedientes, como son el tráfico de mujeres, como no nada más la trata, sino como es también el tema del narcotráfico. Entonces, el delimitar bien estos mercados
te permite, eh, te permite cuidar más otro tipo de expedientes y no contaminarlos, que es un poco lo que ha estado pasando en México. Tú decías, por ejemplo, que en el caso específico de México, de lo que estaban buscando las mujeres, y que cuando llegaban, sobre todo las clientas recurrentes que llegaban a estos lugares y que estaban buscando romance con los hombres, bueno, esa es como la parte quizás más interesante, que no necesariamente es un problema de política pública, pero cuando tú observas esto en Japón, por ejemplo, en donde los hostes ganan esta cantidad increíble de dinero, bueno, eso habla mucho de la sociedad japonesa y de cómo ellos han construido o deconstruido su sexualidad. Lo mismo ocurre en México. O sea, lo que ocurre en México no necesariamente va a operar en otras sociedades de América, ni siquiera de América Latina. Esto nos permite también entender mucho un tema no nada más de ofertas sexuales o de ofertas eróticas. Esto tiene que ver también con un problema de poder, de democracia y de cómo entendemos la vida sexual de los mexicanos. Escuchándote, yo diría que también habría que verlo desde un aspecto social, económico. Pues es una industria, hay una oferta, hay una demanda, ¿no? ¿Y por qué negar una realidad? Es decir, hay personas que viven de esta actividad y que me parece válido y que yo creo que debe ser lícito, ¿no? Permitible como muchas otras cosas. Pero bueno, este es un tema que daría para un debate, ¿no? Amplio. Por otra parte, también socialmente, a mí me parece que este tipo de espectáculos, este tipo de lugares, contribuye a que esa presión que traen las personas cotidianas, pues disminuya. Hoy lo vimos, y no sé si estás de acuerdo conmigo, en la pandemia, en el encierro nos llevó a que se realizaran reuniones en departamentos, en casas que no están adecuadas para este tipo de convivencia, con todo lo que conllevó de molestia al vecino, pues ruidos en la noche. Entonces, ahí me parece primero que nos dimos cuenta que había que tener lugares para la diversión, que la gente necesita divertirse, ya no es como un escape, es una necesidad pues para liberarse de muchas cosas. Y qué mejor que tener espacios visibles, regulados, legalizados. Y eso me parece que también contribuiría a inhibir esas prácticas que son propicias del clandestinaje, de la opacidad, de lugares que muchas veces se dice es que son clandestinos. No, no son clandestinos, porque todos sabemos dónde están, a qué horas operan. Son irregulares, ¿no? O sea, yo diría que deberíamos de apostar, pues, sacar a la vista todo esto, regularlo, aceptarlo. Y bueno, pues finalmente, Gilberto, falta de voluntad, falta de condiciones, ¿qué? Como para que empecemos a atender el tema. Fíjate que, fíjate que hay un dato que vale la pena, vale la pena revisar. Año con año, creo que desde el 2016, no estoy muy seguro, el sitio Pornhub ha, ha presentado un reporte de cuál es el consumo y cómo es el consumo del porno en el mundo. Y en el caso de México es bien curioso porque siempre estamos en el top 5, pero lo más curioso es que el consumo de hombres y mujeres ahora es casi 50 y 50. Claro. Entonces, esto lo digo porque a veces hay un feminismo que aboga o que trata de hablar por las preferencias de otras mujeres que, que lo puede echar a tierra. Es decir, el porno que producen mujeres para mujeres, no necesariamente, y lo que dicen los datos es que no es un porno más visto por mujeres. Esto habla de la preferencia de las mujeres. Y en el caso de las mexicanas, además, uno de los subgéneros es el striptease. Entonces, en México a las mexicanas les gusta ver striptease, si atendemos este dato, ¿no?
pero además hay una demanda creciente. Lo importante es con qué imaginación y con qué capacidad podemos promover un striptease que sea saludable y que sea imaginativo para las mexicanas, en el caso específico de los strippers masculinos. Pues mira, como lo decíamos a lo largo de esta charla, las sociedades van evolucionando, ¿no? Hoy me queda claro que las personas requieren de otro tipo de espectáculos y hay que reconocerlo. Hoy estamos hablando de los establecimientos, pero seguramente también podríamos estar hablando de las aplicaciones, de la oferta que hay en las aplicaciones. Y si está la oferta es porque hay una demanda. A mí me parece, sigo insistiendo, en que estos temas, que son poco tratados, deben de ser puestos al alcance de todos, de una manera coloquial, en donde nos expresemos, para empezar a contribuir precisamente a tener espectáculos sanos, que quitemos esas etiquetas de inmorales, de perversos, de lesivos, porque es parte de este mundo globalizado que así se está conduciendo. No sé si estés de acuerdo conmigo, es una lástima de que pocas personas estén interesadas en participar en este tipo de charlas, de analizarlos, de abordarlos, de hacer una propuesta. Gente como tú, que siempre lo he dicho, me parece que eres el único latino que ha escrito sobre este tema. Yo no tengo conocimiento de otra persona, hombre, que lo haya hecho, y no nada más en los tiempos recientes. Yo que he seguido un poco tu desarrollo, ¿no? Y tu obra, me parece que tú vienes trabajando desde hace 25 años prácticamente, ¿no? Un cuarto de siglo. Y la pregunta es, ¿por qué más gente no se ha interesado? ¿Por qué este tipo de información que tú has generado, pues no ha sido del interés de las personas, de los negocios, de los políticos, de los sociólogos? Creo que ahí hay algo bien que está oculto, como tú decías. Finalmente los negocios, me parece que a los gobernantes no les interesa regularizarlos, porque son fuente permanente de, pues vamos a decir las palabras como son, ¿no? De corrupción, de saqueo. El tenerlos en esas condiciones permite siempre tenerlos subyugados, ¿no? Amenazados de que si haces algo, salgo a la luz quién es el dueño. Y también a los dueños les gusta un poquito, o a los titulares, ¿no? Bajo esto. Pues mira, Gilberto, como decía, es un tema muy interesante. Te agradezco la oportunidad de charlar de él. No sé si quieres algo más que agregar, como cierre, como conclusión. Mira, yo lo que te diría es que quizás la razón por la que no se les ha atendido a estos temas de esa manera es que porque la parte anecdótica pesa mucho. Es decir, es muy difícil, incluso hablando con colegas, que no te pregunten lo mismo que te pregunta un peluquero o que te pregunta un taxista. Oye, ¿y las mujeres sí se ponen tan calientes así como los hombres? Oye, ¿y si te han contratado para que te vayas con ellas y si les gusta engañar a los, y luego no contratan a dos en vez de uno? Y, o sea, este tipo pues de imaginación colectiva que tiene es inevitable. Claro. Y yo en este sentido te diría que incluso en la anécdota acaba siendo muy interesante. Te voy a platicar un par de ellas. Yo recuerdo una, es alguna vez lo dije en alguna entrevista en radio. Recuerdo que alguna vez una chica, yo estaba trabajando en un lugar en Cuauhtémoc, en la avenida Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, y me dijo, oye, se quitó el anillo de bodas. Y me dice, oye, ¿cuánto cuestan los privados? Y le dije, bueno, pues creo que son 5 boletos, lo que duren lo que dura el tiempo. ¿Cuánto me cobras por masturbarte y venirte en mi anillo de bodas? Y se lo puso en la mano. Entonces, eso nunca lo olvidé. Claro. Nunca lo olvidé porque me pareció que había una mujer muy enojada que estaba buscando, pues, un poco, quitar un poco su dolor, ¿no? Oye, perdón que te interrumpa, qué interesante eso. ¿A quién quería castigar? ¿A ella? ¿Vengarse del Yo creo hombre? que, ¿Reprochar a la iglesia? no, Eso, yo creo que la mayor parte, o sea, qué interesante, ¿eh? a mí me parecía ya después cuando platicaba con ella que estaba muy enojada con él,
con el marido porque el marido había tenido relaciones con un familiar muy cercano y una era menor de edad y cosas. Así que en el fondo te decía, más allá de la frivolidad y la trivialidad, hay historias casi siempre de mucho desamor y de soledad y habla mucho de problemas que tienen que ver con la modernidad también, ¿no? Pero perdón una vez que te interrumpa, qué interesante, a mí me parece, ¿no? Sin ahondar a conocer a detalle, pues que haya preferido irse a vengar de esa manera, pues que agarrar un cuchillo, ¿no? O una pistola, no sé si con ese acto ella haya aminorado ese dolor, esa situación, pero qué manera de sacar, pues un resentimiento, ¿no? Qué curioso. Sí, bueno, yo supongo que ella sabía que esto iba a ser inocuo para ella en el sentido de que si tomaba represalias de otra manera, bueno, podría irle peor a ella que a él. Pero ese tipo de cosas, bueno, siempre te marcan cuando tú estás desarrollando esta actividad, ¿no? Y quizás una de las cosas que más me llaman la atención y que tiene que ver mucho con la manera de cómo nosotros naturalizamos este tipo de prácticas, es que las demandas de las mujeres son muy distintas en distintas sociedades. Entonces, en España estaban esperando a que te desnudaras de manera integral, como dicen ellos, y tuvieras el falo erecto. Y en México están esperando un hombre muy bien parecido, con un cuerpo muy bien construido y con la oportunidad de interaccionar de cerca con él. Es decir, se tienen expectativas distintas. Y me parece que habla mucho de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Van más allá, en el caso de México me parece todo un laboratorio, porque va más allá de un lugar de despedida de soltera. Claro. Y me parece que también las películas, tanto de Estados Unidos como de México, trivializan mucho esto y subrayan mucho el narcisismo de los hombres, como si fueran hombres que hubiesen logrado algo que fuera de serie. Y Fuera bueno, disruptivo. lo triste es que las mujeres se conformen nada más con eso, ¿no? Pero me parece que, pues, como divertimiento es completamente loable. Ahora, eh, cuando yo te platiqué esta anécdota, bueno, me la podría pasar toda la noche contándote anécdotas de ese tipo, y me parece que esa es la razón por la que este tipo de temas o de objetos de estudio tienden a trivializarse, porque te jalan mucho. O sea, en el fondo estás en un espacio de intimidad y en donde el comportamiento de las mujeres se da eh, en un espacio en el que pueden conducirse de una manera distinta. A lo que lo harían Y fuera. exacto, y esto me parece que si bien es anecdótico, puede ser muy aleccionador. Esto es como un tipo de confesionario, ¿no? O sea, sacar lo que traes adentro, que no lo pueden sacar en otro momento, en una sociedad, y aprovechan este espacio. Eso es revelador, ¿no? Muy revelador, sobre todo, y con esto me gustaría cerrar, sobre todo porque como yo te hablaba de Japón, pero hablemos de sociedades más cercanas, o sea, en el caso de México, en realidad los strippers, sobre todo cuando estaba en su cenit el table dance en México, los strippers ganábamos una cantidad de dinero mayor que la que se gana en Miami, por ejemplo, o en la mayor parte de los recintos en Estados Unidos. Y esto tiene una explicación también que habla mucho de las preferencias y de los problemas que existen en la sociedad mexicana. No quise subrayar mucho la parte del racismo, porque me parece que si bien es un tema importante en la sociedad mexicana, también es un tema muy manoseado y que en las agendas de los gobiernos lo utilizan para echar aguas o molino, ¿no? Pero en el caso de México, te diría que a mí particularmente desnormalizar este tipo de actividades fue todo un desafío teórico explicativo. Ha sido sumamente difícil. Ha sido de verdad todo un desafío. Pues Gilberto, qué interesante y como tú decías, bueno, pues nada más que fueras anécdotas, esto daría para más y sobre todo si la reflexión.
Pues agradezco esta oportunidad que nos das de poder platicar contigo, como siempre escucharte, ha sido muy interesante y pues espero que sigamos manteniendo el contacto y que más adelante nos reencontremos en otro momento y con otras ideas y con otros temas. Pues muchas gracias una vez más por estar con nosotros y nos despedimos. Muchas gracias a ti, Carlos.